Y en la clase de hoy, aplicaciones de los logaritmos. En el video anterior analizamos el concepto de logaritmo y cómo se calcula. En este video veremos algunas aplicaciones de este concepto en diferentes disciplinas. Cuando hablamos de las aplicaciones de los logaritmos, muchas de ellas se ocupan en las representaciones gráficas. ¿Y de qué nos sirve? De que al utilizar la notación logarítmica podemos representar realidades muy diferentes en un mismo gráfico. Por ejemplo, en sismología, es importante aclarar de que un sismo de grado 2 Richter no es el doble de intenso que uno de grado 1, sino que es 10 veces más fuerte. O por otro lado, un sismo de grado 3 Richter no implica de que sea el triple de fuerte en comparación con uno de grado 1, sino que es 100 veces más fuerte que este, y así sucesivamente. Y esto matemáticamente se puede representar en el gráfico utilizando la escala logarítmica. También se aplica a los logaritmos en el cálculo de la intensidad del sonido. Veamos un problema relacionado con ello. Tenemos el siguiente problema. La magnitud del sonido L se relaciona con la intensidad mediante los decibeles aplicando la siguiente expresión. ¿Cuál es la magnitud del sonido que causa una explosión de 180 decibeles? Perfecto. Primer paso, identificar la expresión que voy a aplicar. Y en este caso es la del cálculo de decibeles, en donde decimos de que este va a ser igual a 120 más 10 veces el logaritmo de la magnitud del sonido. Ahora, reemplazamos los datos que nos da el problema. Y en este caso sabemos de que la explosión causó una intensidad de sonido de 180 decibeles, ¿vale? Ahora, tenemos que despejar la magnitud del sonido L. Por ende, tengo que ir acomodando las variables de acuerdo a la situación. En este caso, los 120, que es de valor positivo, va a pasar con valor negativo. Lo que tendríamos 180 menos 120 y lo demás se mantiene. Al realizar esa diferencia nos da un resultado de 60. Ahora, ese logaritmo está siendo multiplicado por un 10. Si está multiplicando va a pasar dividiendo. Por ende tendríamos 60 dividido en 10 y este va a ser igual al logaritmo de la magnitud de ese sonido. Ahora, ¿cuánto es 60 dividido en 10? Nos da como resultado 6. Y es en este punto en donde tenemos que aplicar el concepto de logaritmo. Este es un logaritmo vulgar, tiene base 10, que recuerden que usualmente no se escribe. Y por ende, 10 elevado a 6 me va a dar el valor del argumento. O sea que la magnitud del sonido es de 10 elevado a 6. Otra cosa que también es muy importante es que nunca se olviden de escribir la respuesta contextualizada al problema. Y en este caso sería, la magnitud sónica de la explosión de 180 decibeles es de 10 elevado a 6. Como también nunca se olvide de considerar las unidades de medida. Y en este caso, la magnitud del sonido se mide en watts por metro cuadrado. También se aplican los logaritmos para el cálculo de medidas de diferentes objetos planetarios. Veamos un ejemplo. Tenemos lo siguiente. Para determinar el diámetro d de un asteroide se utiliza la expresión, en donde g representa la magnitud absoluta del asteroide. Determina el diámetro de un asteroide si su magnitud absoluta es de 20. Perfecto, chicos. Siempre identificar cuál es la expresión que vamos a utilizar para resolver el problema. Y en este caso tenemos de que el logaritmo de d va a ser igual a 3,7 menos 0,2 por g. Ahora, d representa el diámetro del asteroide y g representa su magnitud absoluta. El segundo paso siempre es reemplazar los datos que me da el problema. Y en este caso sabemos de que la magnitud absoluta toma el valor de 20. Lo reemplazamos. El resto se mantiene y tendría 3,7 menos 0,2 por 20. Realizo ese producto y eso me da como resultado, lo demás se mantiene, 0,2 por 20 me da como resultado 4. Ahora tendría que realizar esa diferencia y al restar 3,7 menos 4 me da como resultado menos 0,3. Y en este punto tenemos que aplicar el concepto de logaritmo. O sea que en este caso la base elevado a este resultado me va a dar el valor del argumento. Es un logaritmo vulgar, por ende tiene base 10. Esa base recuerden que no se escribe. Y podríamos escribirlo en su notación de potencia de que 10 elevado a menos 0,3 va a ser igual, en este caso, al diámetro del asteroide.
Les adelanto que al calcular este valor me da aproximadamente el valor de 0,5 el diámetro del asteroide. Ah, y ojo, aquí se me había olvidado escribirlo, pero este diámetro está considerado por si acaso en kilómetros. Cuidado con las unidades de medida. Por ende, al darle respuesta a este problema tendríamos que el diámetro del asteroide de magnitud absoluta 20 equivale aproximadamente a 0,5 kilómetros, o sea, 500 metros. Ok, chicos y chicas, este fue el video de hoy. Podemos ver de que el concepto de logaritmo no solamente se aplica a las matemáticas, sino que también a la astronomía, a la química y farmacia, a la sismología, entre muchas otras disciplinas más, ¿vale? Recuerden que la matemática siempre está al servicio de todo lo demás. Una vez más, despedimos de este video, suscríbanse para estar atentos a los que vienen, pónganle un me gusta que no cuesta nada y que les vaya muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.